queremos, queremos que la bendición del estudio de hoy también llegue y se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ok, Amén. bien, vamos a estar estudiando hoy el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Es una gran bendición poder estudiar capítulo por capítulo, ir repasando frase por frase. Y yo le doy gracias a Dios por esta gran bendición. Si se está uniendo ahora a nuestro live de YouTube, gloria a Dios, bienvenido. Si se está uniendo a Instagram también. Y estamos vía Zoom todos los miércoles 7:30 de la noche y agradecemos a Dios este gran privilegio de reunirnos en el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10 nos ayuda a ratificar aspectos interesantísimos. Por eso quiero leer a modo de resumen a los versículos desde el 19 hasta el 26. Así que leo Hebreos capítulo 10, 19 al 26, dice así la palabra del Señor. Ok. Dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos por más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, ¿verdad? Y quiero dejarlo hasta ahí, hasta el verso 25. Hoy vamos a estar compartiendo desde el verso 1 hasta el 25 y no leí los otros versículos porque sirven de resumen de la idea que se viene tratando en el capítulo 8 y el capítulo 9. 7, 8 y 9. El escritor a los Hebreos nos deja conceptos, imágenes, mucha información muy notable para fortalecer la vida en aquel tiempo, en el contexto histórico que fue escrito esta carta, para fortalecer la vida de muchos cristianos, especialmente hebreos, pero también había gentiles, es decir, personas que no eran judías. Y esto fue una gran bendición, esta carta enviada para fortalecer la fe y el andar de muchos cristianos en el primer siglo. Y el escritor estaba enfocado en exaltar a la persona más importante del universo, que se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. El otro día estaba viendo unos videos míos y me vi que había muchos videos que yo estoy así con el dedo hacia arriba, así indicando 1, 1, 1, y me doy cuenta que siempre, cada vez que hago así, estoy hablando de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y me da mucho gusto como también el escritor de los Hebreos está diciendo: Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que el templo, Cristo es mayor que los sumos sacerdotes que servían y en los sacerdotes que servían. Cristo es mayor que los sacrificios. Y ahora en estos primeros versículos, capítulo 10 del 1 en adelante, nos está hablando igual, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acerquen. Nada de lo que podamos hacer y nada de lo que se pudo hacer como imágenes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, en la adoración hebrea,
podía y puede superar, digo puede porque incluso hoy, nada de lo que se pueda hacer en el contexto judío puede superar la obra redentora de Cristo. Nada puede superar a la persona de Jesucristo y su obra redentora. Por eso, nada puede hacer perfecto a una persona. Y cuando está hablando de perfecto, no quiere decir perfección en cuanto a que seamos perfectos aquí. Está hablando a la reconciliación de la relación con Dios. Cuando andamos en Cristo, estamos en el camino de la perfección. Y solamente en Cristo se puede lograr eso. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero los sacrificios cada año se acercan, se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Todo era como imagen para poner una protección o tapar temporalmente por un año el pecado del pueblo. Y eso lo hacía el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo. Recuerden el estudio de la semana pasada. Si quiere verlo, está en el canal de YouTube. Puedes ver que el sumo sacerdote entraba una vez por año para redimir temporalmente el pecado de la nación. Pero qué maravilloso, en Cristo no necesitamos más eso. Y toda esa imagen, sacrificios, cultos, todo lo que se ofrecía de toros y machos cabríos, nada podía quitar el pecado. Sí podía tapar temporalmente, pero no podía quitar el único problema de la raza humana que se llama pecado. Pecado, ese es el problema de todas las naciones, de todas las personas, de todas las familias que no tienen salvación, que están tristes, que no tienen esperanza, que no tienen un propósito. Es el pecado lo que afecta la familia y por eso Cristo es nuestra única solución. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, esto hasta el verso 7 nos habla de el resumen de las imágenes, de los cultos, de los sacrificios, de los rituales veterotestamentarios, quiere decir del Antiguo Testamento, que ninguno podía satisfacer la justicia divina. Solo se pudo hacer en Cristo Jesús. Ahora, el escritor a los hebreos está dejándonos una porción, verso 8, diciéndonos que nada de lo que nosotros hagamos puede tampoco, es decir, ya ahora enfocándonos en nosotros, nada puede ayudarnos para ser salvos, para ser santos, para ser redimidos, para resolver el problema del pecado. Nada de lo que hagamos va a satisfacer el juicio divino. Qué bueno soy, yo ayudo a la gente, las buenas obras, no. Las buenas obras ninguna va a ser para salvación. ¿Tenemos que hacer buenas obras? Sí, después que seamos salvos, podemos estar en la dinámica de servir a Dios y manifestar su poder para manifestar el reino. Dice el verso 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley de Moisés, lo Antiguo Testamento que se fue ordenado. Verso 11, y yo tomo el verso 8 y el verso 11 lo pongo juntos para darle un orden cronológico a la idea, o un orden de porción conceptual, porque estoy hablando de lo que podamos o querramos hacer como seres humanos. Nada va a satisfacer la justicia divina. Por eso leo el verso 11 ahora. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sabe que a temprano se ofrecía sacrificio de paz, a las 6 de la mañana, 6 de la tarde se ofrecía otro sacrificio también. Cada persona iba a ofrecer sacrificios según también su actividad personal.
por la nación se ofrecía sacrificio. Entonces, constantemente se ofrecían sacrificios, pero ninguno puede quitar el problema del pecado. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por mucho que ayudemos, hay personas que creen que por ayudar o por dar donaciones o por ser muy espléndidos van a alcanzar la salvación o el favor de Dios. Dice la palabra del Señor, no por obra, para que nadie se gloríe. El Señor dice en Isaías, no voy a compartir mi gloria con nadie. Y esto no quiere decir como que el Señor se la quiere llevar toda. Dios quiere que nosotros podamos compartir su gloria con Él, ¿verdad? Es decir, Él quiere compartir su gloria con nosotros y Él quiere que nosotros mostremos su gloria. Lo que está diciendo aquí es que la solución de la salvación para nosotros y para el mundo, para creyentes y no creyentes, tenemos que estar conscientes de que solo la gloria de Dios es la solución para nosotros. Y Cristo es la imagen de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Por eso dice, no por obras para que nadie tome la gloria. La gloria es para Jesucristo, el Dios eterno. El sacrificio de Cristo es suficiente. Y esta idea ha venido, sido enseñada por todos los hermanos que están enseñando, y porque el sacrificio de Cristo ha traído la salvación y es suficiente y quita todo el pecado y nos santifica. Te santifica a ti, me santifica a mí y a todas las personas, sea joven y tal vez tenga algunas actividades de pecado menos que los que ya están con más edad, ¿verdad? Tienen más juventud acumulada. Entonces también hay muchos pecados, pues Dios perdona tanto los muchos como los pocos. Y eso solo se logra por el sacrificio de Cristo Jesús, que fue una sola vez y por todas, ¿verdad? Fue una sola vez y por todas para darnos la salvación y bendecirnos en gran manera. Aleluya. Qué gran bendición. Verso 9 dice, y diciendo luego, como punto 2, verso 8 dice, diciendo primero, ahora verso 9 dice, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y esta frase nos hace alusión a que el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de Dios, de Jesús como el Cristo, es mayor que el antiguo pacto, que el Nuevo Testamento como pacto de Dios, no solo como escritura, sino el pacto de Cristo es mayor que el pacto veterotestamentario establecido con la nación de Israel. Tanto los judíos como los no judíos, todas las naciones gentiles, nosotros todos los hispanos, necesitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice amén a eso. Esa es su voluntad. Verso 10, esta es su voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, aleluya, una vez y para siempre, no hace falta más, ya pasó. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Verso 12, porque el 11 lo pegamos al verso 9 ahorita, pero el verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y de nuevo y para siempre un solo sacrificio por los pecados o por todos los pecados, como quiera decir, por todos los pecados de la humanidad. Y esto es tremendo, ¿verdad? Quiero ampliarte un poco más esto de todos los pecados. Todos los pecados desde Adán hasta el que nació hoy. Todos los pecados de todos los seres humanos, en todos los idiomas, en todas las naciones, en todas las razas, en todas las épocas. Todos los pecados fueron vertidos en la cruz del Calvario, santificados, redimidos por Cristo Jesús en un solo sacrificio. ¿Se imagina? Haciendo una breve comparación, cada día se tenía que ofrecer animales por expiación, por el pecado, por la paz, por todo, por los pecados de cada persona. Pero ahora un solo sacrificio, el de Cristo, es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, porque Él es
el único camino, Él es la solución para nuestras vidas. Esto el escritor a los hebreos quiere enfatizarlo a la confusión que podía estar existiendo para muchos creyentes en el primer siglo que estaban en persecución, que estaban necesitando una revelación firme para consolidar su fe. Lo principal que tenemos que hacer con nuestros hermanos y amigos que vienen a Cristo, los nuevos creyentes o las personas que todavía están en dudas, que están necesitando ánimo, es que todos puedan estar consolidada su decisión en Cristo Jesús, consolidando su fe en Cristo Jesús. Por eso tenemos que decirle, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Lo que implica que Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Esto quiero hablarlo porque dice aquí, dice el verso 15, y nos atestigua el Espíritu. Bueno, verso 13 dice, se ha sentado el sacrificio. Verso 12, para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo perdonó todos los pecados de la humanidad y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué implica esto de que Jesús se sentó a la diestra de Dios? Lo hemos explicado, la importancia de la demostración divina, de la posición de la ejecución de la redención a través de Cristo, y el sentarse a la diestra de Dios nos habla de dos cosas interesantes, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y quiero dejar esto bien anotado, póngalo con mayúscula, con letras rojas, recuérdelo. Cristo no va a venir a reinar. Cristo es el Rey eterno, siempre ha reinado. No se deje enredar con el concepto de que un día Cristo va a venir a reinar, y mucho menos 1000 años aquí en la tierra. Él es el Rey eterno. Él reina en el cielo y en la tierra. Dice amén. Él reina en el cielo y en la tierra. Por eso se sentó en su trono cuando terminó el plan de redención de la encarnación para sacrificarse por nosotros, resucitar al tercer día, ascender a los cielos. Se sentó en su trono. No es que le fue dado el trono. No. Se sentó en su trono. Ahora en la posición de único intercesor y único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Verso 13 de este capítulo 10 de Hebreo dice, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esta es la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las tinieblas. Sabemos que Adán y Eva y muchas personas le dieron lugar a la desobediencia por la invitación de Satanás, y Satanás tomó el lugar del administrador de la tierra, que era Adán, tomó lugar de la comunión, tomó lugar de tantas cosas, pero el Señor vino a rescatar lo que se había perdido y vino a dar la redención. Por eso Él está esperando poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso quiere decir debajo de sus pies. Cristo Jesús en el último día va a enviar al Satanás, los demonios, y tristemente aquellas personas que no lo hayan reconocido como su único y suficiente Salvador van a estar por estrado de sus pies. Y ya Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Ya Cristo venció a la muerte por su resurrección. Como dice el texto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo resucitó, aleluya. Y este concepto yo quiero que lo escribas en las notas, los que están escribiendo. Cristo resucitó, por lo que vamos a hablar ahorita también. Y venció a las tinieblas, porque los demonios, la tercera parte de los ángeles que siguió al diablo, fueron vencidos y atados. De hecho, hay un grupo de demonios que fue controlado y puesto en sombras eternas de tinieblas, al infierno, separados eternamente sin acción por su maldad. Y bueno, muchos de los demonios que quedan serán también condenados. Verso 14, porque como una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, la de Cristo, te santificó a ti y me santificó a mí. Aleluya. Cuando alguien te acuse por tus defectos, por tus virtudes, por tus errores, dile, no lo recibo, soy santo en el nombre del Señor.
Cuando alguien no venga a edificar tu vida, porque el Señor dijo sobre esta iglesia, sobre mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo vino a edificar. Así que el mensaje de Dios es para edificación, para levantar, para ayudar, para exhortar, ¿verdad? Así que esto va a siempre ayudarnos para recordar que tú y yo hemos sido puestos para santificación. Por eso somos la iglesia del Señor. Verso 14, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. Y esto me llama mucho la atención. Nos hizo perfecto el Señor para siempre a los santificados. Por eso es importante saber que Dios nos separó y somos santos para Él, apartados para Él. Y puedes escribir en tus notas también: yo soy apartado para Dios. Mira, vamos aquí, vamos allá, invitaciones pecaminosas. No, yo estoy apartado para Dios. Esto es un poquito, no solo va a pasar hoy. Yo estoy apartado para Dios. Una mentirita así, yo estoy apartado para Dios. Mira, vamos aquí, no vayas a la iglesia. Yo estoy apartado para Dios. Puedes coger eso, nadie te está viendo. Yo estoy apartado para Dios. Aleluya. Y eso es el modo en que manifestamos y testificamos de ser santos para el Señor, haber sido rescatados y redimidos. Y esto va a ser lindo y el Señor rescató nuestra relación con el Dios Trino, la misma que tenía Adán en el huerto del Edén antes del pecado. Verso 15 de Hebreos 10 dice: y nos atestigua, y qué lindo está este versículo, nos atestigua lo mismo. Es decir, todo lo que hemos visto lo ha testificado la segunda persona de la Trinidad por su único sacrificio, pero ahora involucra el escritor a los hebreos, involucra a un personaje interesantísimo, un personaje sobrenatural que es el Espíritu Santo. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho este es el pecado, el pacto que haré con ellos, y habla el verso 16 haciendo alusión a textos del Antiguo Testamento, pero el Espíritu también atestigua el mismo ambiente de redención del solo sacrificio suficiente de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las maneras que tú vas a saber que eres hijo de Dios es que el Espíritu Santo te va a dar pensamientos, acciones, y te va a traer personas para santidad de tu vida, para apartarte del pecado. El hijo de Dios va a tener conciencia de estar queriendo agradar a Dios constantemente, de saber que hay algo que está haciendo mal, que puede hacerlo bien. Si una persona no tiene conciencia del pecado, de los errores, de rectificar, de humillarse ante el Señor, no es hijo de Dios. Si el pecado le gusta y vuelve a practicarlo y sigue practicándolo, es una señal de que ahí no hay redarguir del Espíritu Santo. Pero una persona como usted y como yo, que tenemos el Espíritu de Dios, siempre vamos a tener el testimonio de que somos hijos de Dios. Y este es el pacto, dice el verso 16, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto es una linda imagen, porque en el Antiguo Testamento, para los hebreos, Moisés vio por instrucción divina que muchos de los discípulos de los escribas y de los maestros, de los rabinos hebreos buenos que estaban enfocados en enseñar la palabra, verso 18 de Deuteronomio capítulo 11 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en su corazón y en vuestra alma, que quiere decir espíritu, y las ataréis como señales en su mano, y serán como frontales entre sus ojos. Entonces, hay muchos hebreos que asumieron esto tan literal, que tenían una cajita aquí en la frente y ahí textos de la palabra, y otros la ponían aquí en la mano también, y llevaban la palabra consigo. Wow, ahora en el nuevo pacto el Señor está diciendo: mi espíritu, voy a poner mi palabra en su mente y en sus corazones. Por eso es importante leer la palabra del Señor, leer, escribir, memorizar, enseñar
poder testificar de la palabra, porque es la virtud, la evidencia de que la palabra de Dios está dentro de ti. Nadie puede hablar lo que no tiene dentro. Si usted habla de la palabra es porque tiene la palabra dentro, ¿verdad? Si usted no habla la palabra es porque no tiene la palabra, ¿verdad? Entonces, es importante que la palabra de Dios, el pacto, la evidencia del pacto eterno en tu vida es que la palabra ha sido puesta en tu corazón y en tu mente. Hay que memorizar la palabra del Señor. Nunca diga que a mí se me olvidan las cosas, que hay cosas que nunca se te olvidan. Verso 17 añade, dice, sigue diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus transgresiones, ni de sus errores, porque donde hay remisión, y esto es redención de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Mira, hermano, nosotros somos perdonados una vez cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todos nuestros pecados, como había dicho ahorita, desde Adán hasta el que nació hoy, han sido perdonados. Ahora, tenemos que estar conscientes y tener la evidencia de haber sido redarguidos y de habernos arrepentido, que es el gatillo que suelta la bendición de saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que nos sentimos perdonados. Y una de las evidencias que nos sentimos perdonados es que amamos a Dios. Dijo Jesús, no yo, ni Pablo, ni Juan, dijo Jesús que el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Cuando una persona ama a Dios y está consagrado es porque es la evidencia de que ha recibido el perdón de Dios. Y eso es lindo como evidencia de la redención por su pecado. Colosenses capítulo 2, verso 14 hasta el 15, él anuló, diga conmigo, anuló, escríbalo, anuló el acta de los decretos que había contra ti y que era contraria a Dios, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Todos tus defectos, todos tus problemas, todas tus tristezas, todas tus enfermedades, todas fueron clavadas en la cruz del Calvario, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria tuya no se logró hoy, no se logró ayer, no se logró la semana pasada, se logró en la cruz del Calvario por Cristo Jesús una sola vez. Tu sanidad, tu victoria, tu alegría, tu gozo, tu bienestar en todas las áreas de tu vida, espiritual, material y emocional, Cristo la logró en la cruz del Calvario. Dice también el escritor, si nos dio el Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, el Señor en la cruz del Calvario anuló todos nuestros defectos, todo nuestro pecado, y nos está ayudando en el camino de la santidad. Tenemos libertad plena en Cristo Jesús. Verso 19. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tengan en cuenta que está haciendo la comparación con el tabernáculo y el culto hebreo. Ahora en nuestra vida cristiana tenemos la bendición de entrar en el lugar santísimo todos los días, no una vez al año, todos los días podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 22 nos da un mandato, una invitación, una exhortación, no sé, piénselo como usted le sirva, pero dice, acerquémonos, dice el apóstol Pablo o el escritor a los hebreos, vamos a acercarnos al trono de su gracia, pero no una vez al año, no una vez a la semana, todos los días. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor? Aquí hay varias características de una persona que se acerca a Dios, y debe ser tus características y mis características, y aquí el Señor la está poniendo para que las recordemos. Vamos a acercarnos con corazones sinceros, tal como eres, no hay que disfrazarse. Vamos a acercarnos en plena certidumbre de fe, y estoy leyendo el mismo versículo de la carta a los hebreos. Vamos a acercarnos purificando los corazones de mala conciencia. Nuestros corazones en ocasiones están contaminados con tristeza, con rencores, con malos pensamientos. No, quita todo eso. Purificados vuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto habla del bautismo, porque el bautismo es evidencia de la muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Es símbolo, pero es necesario
como evidencia pública y manifestación física de tu fe. El que más es beneficiado del bautismo es el candidato que está haciéndolo por la gran bendición y el gozo de dar evidencia de su fe. Verso 23, vamos a mantenernos firmes, hermano, firme, siglo XXI, firme, sin fluctuar ni a la derecha ni a la izquierda, ni para atrás ni para adelante, ni frío ni caliente. Sigamos en el Señor la profesión de vuestra esperanza que está en Cristo Jesús, porque fiel es el que prometió. El Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerársele es dar el valor al hermano, a la hermana que está cerca de ti, a nuestro prójimo, a la familia, a la gente que está cerca. No hace falta estar solamente orando por los de lejos, sino por los de cerca. Por eso vamos a considerarnos y ayudarnos y estimularnos al amor en Cristo y a las buenas obras, ayudarnos unos a otros como evidencia, como dice el apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta. Y es muerta porque si no hay obra es porque está muerto el que puede obrar, pero si está vivo puede obrar buenas obras. Ser iglesia se muestra junto con la iglesia local. Recuerden, no hay cristianos por cuenta propia, no hay iglesia por cuenta propia. Verso 25, y estoy terminando en 5 minutos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La exhortación de no dejarse de congregar del escritor a los hebreos es evidente para aquellas personas, y recuerde, los primeros receptores de esta carta fueron judíos hebreos que estaban en persecución, que estaban esparcidos por todas las naciones por la persecución tanto del Imperio Romano como los religiosos judíos que no creyeron en Cristo y estaban persiguiendo a todos los cristianos como una secta, como un grupo de falsa doctrina, y había tanta confusión que la gente no tenía ganas de reunirse. Pero dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarse como algunos han tomado por costumbre por cualquier problema que surja y no se congrega. Y es importante congregarse porque cuando nos congregamos somos iglesia, nos hacemos iglesia, estamos con la iglesia. Dos conceptos importantes acerca de la iglesia que tal vez usted conoce, yo los recuerdo hoy. Iglesia universal es la iglesia en todos los lugares y en todas las épocas, pero la iglesia local es la iglesia visible. La iglesia es la evidencia visible, física, emocional, palpable de la iglesia universal. Si eres cristiano, somos redimidos. Si somos redimidos, somos iglesia universal y demostramos que somos visibles cuando nos reunimos cada primer día de la semana, cuando nos reunimos en grupos pequeños, cuando nos reunimos a celebrar, y así vamos a dar evidencia de nuestra redención. Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Dios quiere recordar a cada familia que cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio nuestro. Está conmigo, pastor. Dios está conmigo, sí, pero necesitas estar con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Importancia de congregarnos, y voy a mencionar algunas. Cuando nos congregamos en culto de oración vía Zoom, en el domingo, en reuniones de estudio bíblico, en reuniones de visión, cuando nos unimos como iglesia en un lugar físico, damos evidencia del deseo de ser cuerpo de Cristo y ser guiado por el Señor, gobernado por el Señor. Cuando nos reunimos, reconocemos la autoridad de Dios. Cuando nos reunimos, no podemos ignorar que la congregación es parte esencial del discipulado cristiano como cuerpo de Cristo. Cuando nos congregamos, nos reunimos, nosotros también tenemos el objetivo de adorar a Dios como iglesia. Adoramos a Dios en lo personal, en lo familiar, pero como iglesia local. Y eso es interesantísimo. Cuando nos congregamos, también nosotros damos evidencia de que podemos servir con nuestros dones y ministerios dados por Dios. Y Dios dio dones y ministerios para servir, no para ponerlos allí como que guardarlos y reservarlos. No, Dios quiere que pongas en evidencia su poder y su gloria. También es importante mantenernos congregándonos. Dice aquí
para preservar, para siempre mantenernos. Hechos capítulo 2, verso 41, y perseveraban. Dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto sucedía en las reuniones de la iglesia. Congregarse es habitar juntos. Dice el Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Congregarnos es saludable porque también damos evidencia de que cada primer día de la semana o que cada reunión de la iglesia es muestra de que estamos agradeciendo que Cristo vive y de que estamos agradeciendo la salvación y la vida que Él nos ha dado. Porque Él vive, nosotros vivimos. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben qué hacer mal. Esa casa de Dios es casa de la iglesia, es lugar de la iglesia. Cuando nos congregamos, y estoy convencido de que Dios se alegra en la reunión de los santos, estamos dando evidencia de que Dios está en medio nuestro, y la reunión como iglesia en estos tiempos da muestras también de que Dios existe. Cuando un grupo de personas se reúne para adorar al Señor, esto es testimonio público de decir, esas personas están adorando al Dios vivo. Tiene que ver con el discipulado, porque todo el que llega para ser edificado va a ser edificado por tu vida, que estás creciendo en Cristo Jesús. Y eres una gran bendición para muchas personas. Congregarnos y tener en cuenta a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es una oportunidad grandiosa. Cada día de nuestras vidas, cada semana de nuestras vidas, cada mes de nuestras vidas y todos los años de nuestra existencia. Y esta porción me anima mucho porque Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para santificarnos y para animarnos unos a otros, y congregarnos es una de las actividades que nos va a ayudar a caminar siempre con el Señor. Es mi deseo y oración y es la inspiración de Dios en mi vida para darte esta palabra hoy para ser edificados en el Señor. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración.